Buenas a todos, vamos a empezar con una nueva sección de aquí del Peña de Chubaca. Hoy vamos a estrenar un tema muy interesante que son las óperas primas y para ello tenemos al amigo Ignacio López Vacas y vamos a contar con nuestro compañero del canal Manu. Buenas chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno Ignacio, ¿qué? ¿Cómo te sientes? Acabas de perder la virginidad, ¿no? Con tu primera película. Fue más difícil perderla de verdad. Somos tres personas que hemos hecho cortometrajes y estamos dando los primeros pasos en la búsqueda de un largo y está bien que tú hayas sido el primero y hayas conseguido el sueño de llegar a hacer un largometraje porque al final es como el objetivo, ¿no? Es el sueño cumplido. Yo creo que te tienes que sentir muy satisfecho. ¿Cómo te sientes después de haber rodado? El sueño americano. Sí, satisfecho y sobre todo, o sea, como se te quita un peso de encima increíble. O sea, es como decir, yo qué sé, lo has hecho, tío, no sé, lo has conseguido, no sé, de momento solo está filmada, ¿no? O sea, estamos en la fase en la que estamos ahora es en la de ni siquiera edición, estamos en una fase que yo la he conocido ahora mismo, o sea, no sé para aprender, estamos en la fase de transcodificación, que es pasar todos los planos de 6K a MXF para que el montaje pueda ser, pues no se tarde en montar 3 siglos, que es como lo que tardaríamos si montáramos con los planos según han salido de la cámara. Y ese es el estado actual, pero vamos, la edición empieza ya en 3 días, o sea, la semana que viene. Pero bueno, antes de hablar de tu ópera prima, pues te voy a presentar a nivel biográfico, ¿vale? Tú eres Ignacio López Vacas, Igna Vacas para los amigos, y digamos que tu carrera se ha podido dividir en tres vertientes, y al final, pues, esas tres vertientes son diferentes caras de un prisma que se centra en el séptimo arte, y eso es lo que me parece muy interesante de tu figura, porque por un lado eres periodista, por otro lado codiriges una sala, y por otra parte, pues eres cineasta. Entonces, bueno, pues para empezar me gustaría un poco que nos comentaras pues cómo entraste en escribir, en la crítica, en el periodismo cinematográfico y si has aprendido de ello, porque yo creo que es una manera pues de ver cine, reflexionar sobre él, hacer contactos, viajar a festivales y has visto muchos cines y has viajado por muchos países, ¿no? Aparte de que tú eres un buen cinéfago. Sí, al final has dicho tú, son 3 caras de un prisma. Una es el escribir, reseñar cine. Otra es llevar pues el tema de la exhibición y distribución de películas, en este caso gracias a la sala. Y la última, ser cineasta, que es la que realmente quería y es la última que he conseguido. No sé si, pues ese ha sido mi camino, ¿no? Mi camino ha sido el de pasar por esas 2 fases, llegar a la gran fase. No sé, hay gente que llega directamente, hay otros que pasan por otras fases, hay otros que pasan solo por una. No sé, es como se me ha dado a mí. Tampoco yo tenía un plan, ¿no? Yo no era un hombre con un plan. Pero es como se va desarrollando. El plan te lo vas creando según según van pasando los años, bueno, los años no, los días, porque aquí las cosas pasan muy rápido. Según va pasando el tiempo, poco a poco vas aprendiendo cosas y conociendo gente y viendo cómo funciona de alguna forma la industria. Y a partir de ahí ya digo, pues voy a tirar por aquí, voy a tirar por allá, pero al final o sea, el destino final era el convertirse pues como tú lo has dicho muy bien, en un cineasta, ¿no? en un realizador. Y empecé en la sala. Lo primero que hice fue, o sea, mi primer contacto a nivel profesional con el mundo del cine fue en la exhibición y la distribución, que es la última fase de una producción, ¿no? De un proyecto. Es ya la última fase. O sea, de alguna manera yo empecé a trabajar en una sala de cine, pues distribuyendo películas y exhibiéndolas. Y ahora ya o sea, es como la muerte, es el final de una película o de una serie, o de un corto, de cualquier proyecto. He ido haciendo todo lo contrario. Del final de los productos he ido como aprendiendo, en vez del principio hasta el final, del final al principio. He hecho como un irreversible, ¿no? Una cosa así. Y efectivamente, sí, empecé trabajando en la sala y a partir de ahí conocí
mucha gente. Gracias a la sala ya tuve oportunidad de empezar a trabajar. Trabajé en películas ya con varios directores, en varias facetas, casi siempre en dirección o en producción. Y claro, tarda en llegar el momento en el que te piden que escribas algo para que se va a rodar, o en el que te piden que directamente que dirijas algo, o en el que te surge la posibilidad a ti de dirigir, bien sea una película como ahora o un cortometraje. Hay que estar ahí picando pala, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Y bueno, yo seguía haciendo, no sé, yo siempre que estuviera relacionado con el cine, yo iba a seguir. Entonces conocí a un editor y surgió la posibilidad de escribir el primer libro que saqué en 2014, el manual de supervivencia para cinéfagos, que tú me has llamado cinéfago ahí ahora muy bien, muy inteligentemente. y gracias a ese libro es por el que terminé escribiendo periodista. Es que cuando me llamas periodista yo no me considero periodista para nada. Yo, de hecho, no tengo la carrera ni de periodismo ni de nada. Y los periodistas no son personas... No congenio mucho con ellos, ¿eh? A no ser que sean de las o del Marca. Sí, el periodismo deportivo me parece una cosa totalmente, pues, que está aparte, pero el periodismo general, pues a mí, pues eso, el sensacionalismo y el amarillismo, o en este caso, pues lo que hago es, pues sí, reseñar películas, y a mí lo de crítica también no me gusta ni la palabra, ni que me consideren periodista, ni la palabra crítica tampoco me gusta mucho. Pero sí, reseñar películas en varios lugares, en varios sitios. Estoy en podcast, en varios sitios online, pero sobre todo en este que acabas de mostrar, en la revista Wall, que es, pues, la revista a nivel nacional sobre cine fantástico más importante. Y que yo, pues, la compraba, era lector de ella, era fan de ella, la leía, y claro, cuando escribí el libro me surgió la posibilidad de poder escribir en la revista, y claro, dije que sí. Y como tú, es que te sabes tú mi vida mejor que yo, y a raíz de aquí, efectivamente, te mandan a festivales. Me mandaron a festivales como representante de la revista, bien sea jurado de la crítica o jurado de largometraje internacional, cortometrajes iberoamericanos. Estuve en Brasil, estuve en Suiza, aquí en España, aquí en Madrid, en otro festival en Bilbao. Y eso también nunca me lo había imaginado yo, ¿no? Yo nunca me lo había imaginado. Es decir, yo jurado con 20 no sé cuántos años, ¿de qué? Pero bueno, al final viajas, conoces gente, ves, como has dicho tú, ves muchísimo cine, que al final esa es la mejor escuela que hay, y lo desarrollas con otras personas, lo hablas con otras personas, conoces al creador, que eso es lo que más a mí me ha fascinado siempre de los festivales, que estás con el creador, estás con el director, estás con los actores, después de haber visto la película, después de jugársela, te invitan a jamón o lo que sea, y efectivamente. Luego, después de todo esto, fue cuando empecé tal vez a decir, joder, todo esto está muy bien, pero es que al final lo que hay que hacer es ponerse a lo que hay que ponerse, que en este caso, pues para mí es ponerte a escribir y a dirigir, y bueno, y el resto de la historia, ¿no? Se explica muy rápido y muy corto. O sea, pues empiezas, van a festivales y acabas liando a gente para que te financien una película. Es muy corto de decir, pero la vivencia y todo el tiempo hasta que eso ocurre, pues es increíble. Una cosa que me gusta de ti, y no es que te guste Michael Bay, es como que tú siempre has sido muy fiel a un estilo y a un género, que es el terror, ¿no? Y es verdad que los has apostado todo a ello, que no has vendido tus ideales, porque, por ejemplo, si en algo conseguiste entrar en el Metropol, fue algo que se puede decir que es casi hasta aspiracional, si lo piensas realmente, es que tú realmente acudías a esa sala porque es donde proyectaban las películas que te gustan, es donde proyectan el cine que te mola, entonces realmente empezaste ahí yendo como un cabrón a todas las sesiones de todo tipo de películas que había, ¿no? Sobre todo de tu amado Fulci. Entonces fue como poco a poco, pues ese chico que está ahí en última fila, que se ve todas las películas, pues oye, igual tiene algo que decir, ¿no? Puede trabajar con nosotros, puede colaborar, y al final acabaste dirigiendo la sala, o sea que... Iba con chicas a la última fila, pero no veía la peli. No, sí, lo has hecho muy bien, o sea...
yo me enteré que había un cine en Madrid que estaba proyectando películas de terror, exploitations italianas de los años 70 y pues efectivamente un catálogo de películas que el propio Tarantino se habría corrido si lo ve, ¿no? Y tener la oportunidad de tenerlo aquí en Madrid y ir. Fui y conocí a los dueños, uno de ellos ya era cineasta, incluso tenía algún título que yo conocía y había visto, o sea, era espectacular. Incluso presenté un cortometraje mío allí, de terror, evidentemente, y sí, lo que tú has dicho, el típico chaval que estaba ahí dando la murga todo el día y tragándose todas las proyecciones que podía, o sea, y que al final pues acabó gestionándola de alguna forma, sí, efectivamente. Hombre, es que es verdad que bueno, que para la gente que está empezando, ¿no? Y la gente que sueña con hacer cine, pues yo creo que este es el camino, ¿no? No vas a coger y vas a rodar tu primera película con 20 años sin haber hecho nada antes. Tienes que tener paciencia, estudiar, tener tu recorrido y ya llegará, la meta ya llegará. Está ahí, parece lejana, pero en algún momento se acerca. Tú sabes perfectamente que hace unos años hubo una posibilidad de hacer una peli conmigo y demás y vi que no era el momento. Vi que no era el momento y lo que tú has dicho, paciencia y decir, pues si es que no... Esto es así, esto no es la contraposición a la carrera de un futbolista o de una modelo, ¿no? O sea, ellos tienen que empezar cuanto antes porque se les va a acabar. Esto es todo lo contrario. Esto es cuando estés preparado, o por muchos años que pasen, pues es cuando tienes que tirar. Al tema del terror, realmente, si analizas todos tus cortometrajes o todo lo que te ha preparado este largo, realmente ha sido una carrera marcada sobre todo por un subgénero que yo creo que es tu favorito, también como consumidor, y es el found footage, el metraje encontrado. ¿Podrías contarnos un poco qué has visto en ese subgénero? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué tiene que tanto te gusta? Bueno, sí, mis anteriores cortos, los cuatro cortos que tengo, 2 de ellos son found footage. Y uno de ellos es uno que rodé en cuarentena, que bueno, pues es una cosilla, pero sí, es verdad que por No Venganza, que es el corto que al final me ha dado más visibilidad a nivel internacional, y premios y festivales y demás, es un found footage. Y sí, siempre me gustó mucho, siempre me interesó. Tengo que decir que no me gusta esa peli que estoy viendo ahí, que es el proyecto de la Bruja de Blair, no me gusta. Pero luego me veo cualquier mierda de esas como Grave Encounters, bueno, de Bookers y Tapes es increíble. Tampoco soy muy fan de REC, cuidado. Sin embargo, pues Paranormal Activity y demás, o justamente, pues mira, me he puesto la camiseta de Holocausto Caníbal. Holocausto Caníbal es como el found footage primigenio, ¿no? O sea, lo que pasa es que era una parte de la película, no toda la película es found footage. Era una parte de la película que era evidentemente la más cruda, la más importante y la que más ha quedado al final en el imaginario colectivo. Pero lo que me interesa a mí del found footage, que es verdad que con los años lo va perdiendo y cada vez más, es el realismo, es ese realismo, ¿no? Esa es de Pokers y Tapes, de John Eric Dole. Y es además, Pokers y Tapes además, fíjate, es un perfecto ejemplo de lo que estoy hablando, de lo que es el realismo cinematográfico, de no hay nada evidentemente más realista que coger actores que no sean muy conocidos, es decir, que veas unas caras que no las identificas, una cámara casera, todo muy improvisado, unos movimientos de cámara que no son para nada estéticos ni cinematográficos y llevarlo a construir una historia que sea creíble e incluso tan creíble que por eso es tan realista. Y hay que decir que el found footage es un género que puede abarcar cualquier otro género, pero evidentemente se alimenta muchísimo del terror porque el terror realista es mucho más efectista. Me ha salido una rima, pero es verdad. Y como digo, bueno, con el paso de los años el found footage ha perdido, claro que ha perdido. Es que además la saturación de títulos y lo barato que son hacer este tipo de producciones ha hecho que el mercado, sobre todo el mercado doméstico, se invada de cintas de terror found footage que bueno, pues que han hecho que se sature este nicho de mercado y que finalmente pues esté explotado. Vamos, yo siempre había querido hacer un found footage, lo hice en formato corto porque ahora la película que he rodado no es found footage, lo cual también agradezco porque yo quería rodar también de forma catedrática, que no me tomaran por alguien que solo sabe coger cámara en mano.
Pero bueno, con Porno Venganza pues me quedé muy satisfecho porque para mi criterio pues lo conseguí, ¿no? Hice un cortometraje de terror de este estilo que dio que hablar y que a mi parecer quedó realista en los momentos que le tenía que quedar con estos movimientos frenéticos de cámara y demás, como he contado. Sí, y realmente yo creo que es muy interesante que a nivel formal pues no tenga la estructura clásica y arquetípica de un relato, no tenga eso de una secuencia vertebrada en planos, plano contra plano, detalle general, y entonces pues te dejas un poco llevar pues, por esa impronta de estar ahí, ¿no? De vivir la escena, tanto como el actor como el cámara, ¿no? De que eres el protagonista. Claro, eso es, o sea, la edición en un found footage no voy a decir aleatoria, pero es más, se centra más en otras cosas más que en cortar y pegar planos, ¿no? Y porque es casi todo, pues plano secuencia, muy improvisados, con unos actores que tienen que estar en estado de gracia y efectivamente es una cámara, como te he dicho, frenética y no siempre, porque también tenemos que acordarnos que las secuencias más aterradoras de Paranormal Activity eran en un trípode, era cámara en trípode y ya está. Luego hasta la 3 ¿no? Se llevaban la cámara a un ventilador y el ventilador iba girando para ver un salón que era bastante grande y iban ocurriendo pues cosas. Pero sí, me parece que dentro de lo que es el género de terror, el found footage fue un subgénero que llegó de una forma pegando un buen puñetazo y diciendo oh, estamos aquí y el público contestó, porque hay que decirlo, o sea, tú puedes tener clásicos enormes, ya no voy a hablaros ya de Exorcista, de Tiburón, de La Profecía, títulos clásicos contemporáneos más tipo Show o más tipo vámonos por ejemplo a lo mejor al Silencio de los Corderos desde los 90, tener muchos años, pero es contemporáneos, te va a entrar el Proyecto de la Bruja de Blair y te va a entrar Paranormal Activity, que son footages. Y Rec, por cierto. Yo, Ignacio, quería preguntarte una cosa sobre la peli, porque desconozco un poco el género de fan footage, desconozco un poco la técnica. Yo todo lo que hago intento hacerlo un poco más de escuela. Entonces, ¿cuál es el recurso para narrar en películas de fan footage? Quiero decir, ¿cómo generas miedo, tensión? Que es lo que imagino pero de Nanny's Night no es fan footage. Ah, vale, perdón. No, es... José cuando me lo preguntó, pero se refería porque Porno Venganza sí lo era, por ejemplo, y Killer Brownie, que es un cortometraje que rodé durante la cuarentena real, la cuarentena de hace un año, o sea, justo hace un año, la cuarentena de COVID encerrados en casa, y grabé también un corto con móvil, que también era full footage y también tuvo bastante repercusión y demás. Pero Nanny's Night es película catedrática, por así decirlo, para que lo entendamos. Solo tiene un plano en found footage, que era mi particular homenaje, solo tiene un plano en found footage de Nanny's Night. Pero bueno, para responder a tu pregunta de cómo crear cómo crear tensión con el sí, los recursos de narrativa, o sea, cada director tiene una filosofía de cómo crear, o una visión de cómo crear su propia narración, cómo buscar sus recursos narrativos. Sí, al final es que Porno Venganza, la verdad que tanto Porno Venganza como Killer Brownie, que es lo que yo he dirigido en cuanto a found footage, pues es que son, al ser cortos, evidentemente, pues prácticamente son dos planos secuencia. Sí. Porno Venganza, si te pones a despiezarlos, son 3 planos. O sea, son 3 planos y es un corto de 11 minutos. O sea, es que son 3 planos. Lo que pasa es que uno de ellos, evidentemente, pues es un plano secuencia muy largo, en el que la tensión pues llega cuando uno de los personajes que está grabando. Yo en Porno Venganza lo que hice fue cambiar el punto de vista rápido para que el espectador alucine de un momento a otro. Es decir, la cámara la tiene la víctima y está filmando y sales fuera con poca luz, que hay un momento de tensión y entonces a esa víctima se la asalta y en este caso, que ya no es la víctima, en este caso el asesino, el villano, el antagonista, adquiere la cámara,
Entonces, el punto de vista sigue siendo el mismo, sigue siendo una cámara frenética, cámara en mano, vídeo casero, pero ya la lleva otra persona, y la lleva una persona que sabes que sus intenciones son malignas. Entonces, se vuelve a adentrar en la casa donde hay 2 chicas que están escondidas. Entonces, en muy pocos minutos, a mí me parecía, pues evidentemente esto ayudaba a la tensión, pero me parecía súper interesante que en muy pocos minutos, con el mismo mecanismo, cambiar el punto de vista, que primero es la víctima la que lleva la que te está llevando por el set, por la que te está mostrando todo, y luego todo lo contrario, y luego es el asesino, el antagonista, el que coge la cámara y se adentra a buscar. O sea, en un principio estás la cámara intentando buscar una amenaza para huir de ella, y luego todo lo contrario. Luego llevas la cámara para buscar potenciales víctimas y pues asaltarlas o atacarlas o lo que sea. Y eso pasa en muy poco tiempo. Entonces eso es lo que me molaba a mí. Me mola mucho Porno Venganza. Una pregunta, ¿el corto se puede ver en internet o todavía está en circulación? Pues es que creo que está todavía en festivales y en internet lo subieron. Estuvo hace poco en un festival online, pero ya lo han quitado. Y había un Vimeo que ahora está roto, pero bueno, te lo mandamos. Yo te lo mando a Víctor. Vale, ya para terminar con el Found Footage, lo que me parece muy interesante y de que acudieras a este subgénero antes de dar el salto a un cine, digamos, más académico, es como que es curioso porque en el cine, digamos que es como, si nos vamos a la novela, es como un narrador omnisciente. El director pone tu mirada donde él considera que es más importante para contar la historia. Sin embargo, el Found Footage realmente es como si la mayor parte de la película fuera un plano subjetivo y realmente la dramaturgia la tiene el personaje, no es el director. Entonces ahí me parece que se abre un lenguaje muy rico y me parece muy, muy interesante que lo reivindicaras. Sí, eso es otro tipo, efectivamente, es otro tipo de lenguaje totalmente diferente. Y he comentado Holocausto Caníbal, que es del 79, que es bastante antigua, para tener en cuenta lo moderno que es Found Footage, lo moderno que es, pero me puedo ir incluso más atrás con películas donde ya, yo creo que el Found Footage empezaba a florecer con películas como El fotógrafo del pánico o como incluso La ventana indiscreta, en el que la visión del personaje, un POV, por así decirlo, un POV es súper importante. De hecho, estaba pensando en una peli que salió hace... Es un punto intermedio quizá y que también encuentra el mismo estilo, pero como un poquito diferente, que es Nightcrawler, no sé si la habéis visto, la de Jake Gyllenhaal. Ah, sí, la de Gyllenhaal, sí, es la de... Sí, que sí, la del el director es el que hizo después la de la galería de arte esta, ¿no? Que también salía Jake Gyllenhaal. No recuerdo el director, pero vamos, que iba de eso, iba de un tío que se dedica a ver la vida a través de la cámara y a causar impacto, lo vende para las noticias, pero vamos, al final es el mismo me interesó mucho esa peli y me gustó mucho. Salía René Russo también, ¿no? Sí. O sea que sí, y tiene ese punto morboso o ayer que tiene todos los que cogen una cámara realmente, no solo los psicópatas, sino incluso los cineastas, ¿no? Yo por lo menos. Vale, y ya por fin centrándonos ya en La noche de la niñera, cuéntanos cómo surgió y cómo fueron los primeros pasitos que diste antes de encarar el rodaje, porque supongo que, bueno, sabía que tenías varios proyectos y al final, ¿por qué La niñera? Pues no, si os soy sincero, no lo decidí yo. Simplemente esto fue... el germen fue Porno Venganza. Es decir, Porno Venganza la produce Panic in Frames, que es una productora súper pequeñita y súper joven, pero con muchas ganas y apostando por mí. Apostaron por mí porque me financiaron el corto y luego, claro, ellos también vieron que el corto funcionó bastante donde tenía que funcionar, que era en el circuito de festivales de cine de género, siempre en festivales de cortometrajes o festivales más grandes, pero siempre dentro del cine de género porque es lo que le tocaba a un cortometraje así. Luego rodaron algo más y me propusieron otro corto, pero un día no sé qué les hizo clic en la cabeza y me pidieron guiones de largos. Entonces yo tenía dos, por así decirlo, o sea, terminados de que si uno de esos guiones me dicen esto se va a filmar, me podía poner a darle un repasito, a reescribirlo un poquito para dejarlo filmable, por así decirlo. Entonces les mandé 3, casi 4, y uno de ellos era Nice Night.
y recuerdo que hubo un momento en el que estuvieron a punto de ofrecerme otra cosa y demás, pero al final me dijeron, mira, vamos a ir adelante con esto. Y yo, pero vamos a ver, pero vosotros solos. No, esto lo vamos a sacar porque esto vamos a buscar financiación y va a haber gente que se va a meter y demás. Y al final yo decía esto. Luego llegó el COVID, además, entre que yo decía, pero ¿cómo me van a producir una peli así de repente? No sé. Y que luego llegó el COVID, yo dije, bueno, sí, pueden estar trabajando en ello, pero no creo que hasta dentro de bastante tiempo esto se dé. Y bueno, es que fue a acabar acabó la cuarentena, fue a acabar verano 2020 y es que se activó todo de una forma increíble. Empezaron a entrar inversores, empezaron a interesarse por el proyecto todo tipo de personas de todo tipo de departamentos y en Navidad teníamos ya la fecha de rodaje. Y ahora mismo pues ya acabamos de terminar de rodar. ¿Cuánto habéis tardado en rodar? ¿Cuántas semanas habéis estado? Casi 4. Ha sido intensivo. O sea, ha sido casi el mes de marzo entero. Sí. Esto es uno de los fotogramas que salió en prensa, que hemos sacado a prensa 2, 3, y este es uno de ellos. Sale Ana Garberí, que es la protagonista de la película, y ahí de fondo tenemos a Vivian Milkova, que es otro de los personajes de la película también bastante importante. Y esta es Almudena Salort, que la vimos ya en Malasaña 32, la película de mi colega Albert Pintó, por cierto, que está siendo muy cariñosa con Javier Bódalo, con el gran Javier Bódalo. Pero está, bueno, no sé, a mí también muy amigo mío Javier Bódalo, pero bueno, haber trabajado con él y por fin, pues yo con un actor al que le ha dirigido Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo y que ahora está petando en 30 monedas, pues joder, un placer. Esta imagen además muy potente, esta también. Ana. Entonces, bueno, yo creo que algo que tienen en común todos los cineastas que hacen su primera peli, yo creo que es ese nervio, ¿no? Puede que las primeras películas de directores noveles sean como más imperfectas, pero sí tienen como una energía especial, algo que las hace únicas. Y yo creo que también viene con esa mezcla de hacer algo por primera vez, de dar el salto, ese nerviosismo, incluso esa sobrepreparación. ¿Has sentido tú todo este gusanillo a la hora de rodar? Sí, la verdad que sí. Y bueno, sí, es lo que tú dices, tal cual. La primera película de directores tan, pues por ejemplo, siempre se habla de él, pero bueno, pues Reservoir Dogs, la primera peli de Tarantino, pues fijaos cómo es. O yo siempre pongo el ejemplo de Rob Zombie, de La Casa de los Mil Cadáveres, que es un completo desfase de película. Y el tipo lo ha hecho todo ahí. O sea, después él ha hecho muy buenas películas, ha seguido aportando al género, pero como La Casa de los Mil Cadáveres ya no le ha salido nada. Yo aquí lo que he hecho ha sido, efectivamente, sí, o sea, más cariño que yo le he puesto a esto y más, es que es como un hijo, es como, no tengo hijo, pero bueno, sí, lo tengo, es este. O sea, ahora mismo es esto. Que ya ha salido, es decir, ya he parido, pero ahora todavía hay que, pues, no sé, cortarle el cordón umbilical, limpiarlo y ponerle ropita, ¿no? Para que esté presentable ya, ¿no? Y sí, es decir, desde que se hizo real, o sea, desde que a mí en una reunión me dijeron, es que esto se va a hacer y la vas a dirigir tú y esto se va a hacer sí o sí y va a haber presupuesto más que de sobra para llevarlo a cabo. Desde ese momento hasta hoy en día, o sea, es que vives por y para el proyecto y para la peli y sueñas con ello y es como tú antes decías lo de perder la virginidad, es como tu primera chica, ¿no? Que te acuestas pensando en ella y lo primero que piensas cuando te levantas al día siguiente por la mañana es en ella. Pues esto es igual. ¿Te puedo hacer preguntas de cotilla de director que aspira algún día a poder también hacer un largo? ¿Más técnicas, sí. más intensas? ¿Sí? ¿Cuánto tardaste? Si veo que alguna va a ser un spoiler, spoilers ahora mismo no puedo decir lo único del argumento, pero sí... No, del argumento nada, son solo todo de producción y de tu vida. Vale, sí. O sea, esto es para inspirar a la gente, básicamente, porque siempre tiendes a compararte, ¿no? Y a ver otras cosas, a ver cómo lo ha hecho otro, para ver cómo puedes hacer tú. ¿Cuánto has tardado desde que empezó la idea de la peli hasta rodar? Que todavía te falta un cacho porque tienes todavía postproducción, pero hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2 años y pico.
sea, 2 años y pico de la primera vez que yo tuve en la cabeza algo como Nice Night. Empecé a escribirlo y quedó escrito hasta ahora un poco más de 2 años. Entre los que cuando acabé de escribir hasta que presenté el guión y se pudo llevar a cabo su producción, ahí hubo un tiempo muerto de que Nice Night era un fichero de Word y estaba ahí aparcado, ¿sabes? De Cells. Sí, pues sí, todo tarda muchísimo tiempo, y más cuando estás intentando tú hacer fuerza para que salga adelante sin tener detrás un super estudio, todo tarda un montón de tiempo. Entonces tú lo has escrito y lo has dirigido y también has producido en parte. Yo tengo una pequeña participación en la película, pero para nada soy productor de la película. Yo he escrito y dirigido y bueno, me he quedado con... Al final esto es, pues cada uno aporta lo que puede, lo que quiere y para tener luego una participación de los beneficios que vaya a dar la película. Y yo evidentemente, como es mi película, pues tengo. Pero para nada soy uno de los productores. Yo soy... Al final no soy... O sea, es que no soy... O sea, es mi idea, es mi concepto, es mi peli, es mi argumento y escribo yo y dirijo, pero una vez que esto se hace realidad te das cuenta de que los verdaderos jefes son los... ¿Y se puede preguntar qué presupuesto tiene la peli? Pues no lo sé ni yo. O sea, llegó un momento en el que dejé de ir a las reuniones de producción y llegó un momento en el que a mí dejaron de hablarme de dinero para que no me... Para que yo no en ningún momento me viese supeditado al presupuesto de producción y demás. Pero es que ahora mismo no lo sé ni yo, y de hecho es que ahora mismo el presupuesto continúa, es decir, el que se haya terminado de filmar no significa que ahora ya está, ¿no? Ahora, o sea, que si póster, que si edición, que si postpro de sonido, que si talonaje, que si después promoción, distribución, o sea, es que prácticamente todavía no hay ni la mitad del presupuesto agotado. Te han liberado de un peso muy gordo al decirte, no, esto no te metas aquí. Realmente te quitan mucha presión. Bueno, pero eso desde la mitad de la preproducción me pasó, o sea, conmigo ha pasado, y supongo que pasará en todos los proyectos con el director o con ciertos jefes de departamento que no se les cuenta todo, porque por el bien de la película, claro, y en el rodaje en el rodaje también ocurrieron varias cosas, siempre ocurren cosas, siempre, o sea, no hay un día que no ocurra algo. Y a mí siempre me han mantenido al margen de ciertas cosas, pues porque es que la cabeza no llega un momento que a lo mejor no te da para más, y si te enteras de algo que te tiene demasiado rayado. Estaba yo con el tema COVID, es decir, hemos rodado una película en un mes y yo los primeros días de rodaje, pues siempre sabes lo que tardas en arrancar, conocer al equipo, que todo el mundo sea una piña, esos primeros días. Además que tuvimos los primeros días con unas secuencias, sobre todo a partir del segundo día, unas secuencias ya muy, muy cañeras. Cuando ya pasamos 2, 3, 4, cuando pasamos ya 4 días, yo ya estaba diciendo, bueno, esto va a tirar de sobra. Pero entonces lo que vino a mi cabeza fue el puto coronavirus. Porque leí, no sé por si leí en una noticia, además acabó el rodaje, me duché, me acosté, cojo el móvil para mirar 4 cosas y vi una noticia de que se había suspendido un rodaje entero por varios positivos. Y ahí ya pues dije, es que ese fue uno de mis mayores terrores hasta el último día. Pues dije, es que aquí como haya un positivo, bueno, pero como empieza a haber uno, otro y otro, o como uno de los actores o la actriz protagonista o quien sea, o yo sabía que no porque yo pasé la enfermedad y tenía anticuerpos 2 días antes de empezar el rodaje y demás. Pero imagínate. Sí, el COVID no lo pone fácil. Quiero hacer una pregunta porque tanto para mí como para mucha gente que verá esta entrevista, el que quiere hacer su primera peli, ¿cuál ha sido para ti como director lo más chungo o lo más difícil a lo que te has tenido que enfrentar en este proceso, en los 2 años que llevas y lo que te queda ahora? ¿Qué dirías que es lo más difícil para ti? Claro, es que todavía queda... Gusto, imagino. Sí. Es que el poderle transmitir a cada departamento, ya no solo a los actores, a cada departamento, lo que tú tienes en la cabeza para que ellos lo lleven a cabo y lo lleven a cabo de la mejor manera posible, es algo pues que al final es un trabajo que cuesta llevarlo a cabo y demás, pero es que lo que dices tú es un gusto, y sobre todo cuando tienes unos profesionales
que los he tenido, que los hemos tenido. Yo considero que he tenido un equipo que no me merecía yo. O sea, ha sido increíble. Y sobre todo unos profesionales que lo entienden tan bien, y que lo llevan a cabo desde el primer hasta el último momento. El arte, la fotografía, que bueno, David Cortázar, el director de fotografía, es imprescindible, importantísimo. O sea, el director de fotografía es, yo qué sé, te podría decir a veces que es hasta más importante que el director. O sea, imagínate, en ciertos momentos. Pero todo, hasta el último eléctrico. Y además porque nosotros también tuvimos fue una decisión de producción total el filmar la película en inglés y el llevar la acción a un país que no fuese España. Es decir, en ningún momento se nombra, pero todo el mundo va a dar por hecho que es Estados Unidos, por la estética, por el rollo, por los personajes, cualquier lugar de Estados Unidos. Entonces, desde el momento en el que yo tengo que neutralizar el guión, porque lo tenía en un español muy, muy ibérico, lo tuve que dejar neutro para que después se tradujera y se adaptara. A partir de ahí no es solo eso, es decir, es que luego ya todo, los gestos de los personajes, cualquier cosa que haya en la casa donde hemos rodado, que hemos rodado el 80% de la película es dentro de una casa, un boli, o sea, un mismo boli que esté por ahí, tienes gente que, o sea, yo es imposible que esté eso, es totalmente imposible, pero por ejemplo la dirección de arte o la script, pues te van a venir y te van a decir, oye, es que en este boli pone caja rural, ¿cómo va a salir el boli ahí? Es imposible. O sea, al final es que, pero bueno, tengo la sensación que tampoco estoy contestando a tu pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil? Es que el proceso entero es más que difícil, intenso. Los tiempos. Eso es lo que más miedo, quitando lo del tema de la pandemia, los tiempos. Que dé tiempo a tener todo, eso yo era. El director de fotografía de la película me decía a mí que dejara de mirar el reloj, que dejara de mirar el móvil, que ese no era mi trabajo y demás. Yo sí, ya lo sé. Además, el ayudante de dirección que tuvimos en la película ha sido fantástico, increíble, Goiz, pero yo era incapaz. Era incapaz de abstraerme y de no mirar el tiempo y de decir, es que a esta hora tenemos que tener ya esto y queda esto, y esto que queda tiene que quedar además así. Para mí era imposible. Yo espero que la próxima película o lo próximo que haga eso lo lleve un poco mejor, porque era lo que más me agobiaba. Bueno, sí. tenemos dos planos todavía por tirar, pero bueno, es una segunda unidad con un dron para un seguimiento de un vehículo y ya está, pero vaya, eso es una cosa muy esporádica. El resto, lo que no metas en ese mes de rodaje, olvídate de ello. Bueno, ya para terminar, cuéntanos, ¿cuándo tienes alguna especie de calendario fijado para posible estreno? ¿O tienes algunas metas o no sabes todavía? Yo lo único que sé es que en menos de un año es probable que ya comience a andar por circuito de festivales. Por el cronograma de la película dice que debería empezar, además es una película muy festivalera, lo considero. Debería echar a andar para festis y un estreno para que ya la vea una audiencia pues, ya generalizada en bastante más en un año, bastante más de un año. Y ya, bueno, no sé, cuando digo esto cuando digo lo de estrenarla, no, es que no sé a qué me refiero, no sé si me estoy... Bueno, yo al final, aunque no lo parece, soy un romántico, yo quiero que la película se proyecte en cines. Sé que parece mentira que vaya a decir esto, pero es que hoy en día eso no es hoy en día lo que se busca. O sea, lo que se busca hoy en día son las plataformas, que es la que va a hacer que tu película la vea todo el mundo, que todo el mundo hable de ella, que la pongan un hashtag y que en Twitter sea viral y demás. Y el rendimiento económico es mucho más grande. Pero bueno, al final es un poco como Scorsese con el irlandés, ¿no? Que le dijeron, es que esto va a ir directo a plataformas. Y él dijo, ¿cómo? Sí, para plataformas va a ir, pero a mí me las tenéis en cine porque estamos haciendo cine. Y una película tiene que ir al cine. Y yo opino igual. Es decir, que tenga un estreno mínimo, aunque sea mínimo, como tuvo un irlandés, que lo tuvo en muy pocos emplazamientos, muy pocas salas, y estuvo muy poco tiempo. Y luego ya fue a Netflix, y ya a partir de Netflix es cuando ya todo el mundo habló de ella.
pero a mí me pareció muy bien lo que dijo Scorsese, en plan de, a mí me la estrenáis, aunque sea una semana, pero la película se tiene que ver en una pantalla de cine, y aunque sea con un tío sentado en una butaca, con mascarilla, sin mascarilla, me da igual. ¿Qué próximos proyectos tienes? ¿Tienes algo así preparado? Bueno, sé que hace un par de días sacaste un libro, ¿no? Cuéntanos un poco el libro y qué proyectos tienes así próximos. Eso es espectacular, porque ahí está. Lo del libro, pues este libro tendría que haber salido, o sea, es que voy a hacer otra similitud de las mías. Como cuando tienes novia y no paran de entrarte, y cuando no tienes novia y que no tenemos una rosca, pues esto es igual. O sea, de repente tienes un momento que no tienes nada, y de repente me he visto este inicio de 2021 que se me ha juntado la peli con el libro. Este libro llevaba escrito también más de un año, y también, evidentemente, por tema COVID y demás, pues y un tema también de editoriales, no ha visto la luz, y ha visto la luz justo una semana o dos después de que termine el rodaje y demás. Y ahora me tengo que poner a editar la peli y a la vez cumplir con la agenda de este libro, que también vamos a tener una serie de presentaciones y demás. Y es un libro que además ha salido de forma tardía, ya no solo porque tenía que haber salido, si no hubiera sido por COVID y otras historias, hace un año más, sino porque yo cuando presenté el manual, de eso hace ya 6 o 7 años. Y yo firmé un contrato con una de las editoriales que los siguientes 5 libros tenían que ser con ellos, y que iban a ser muy seguidos, y que iba a ser y en realidad es que este es mi segundo libro. Como te he dicho al principio, que no me considero periodista, y escritor me considero, pero de screenwriter, como quien dice, ¿no? De guionistas de género de ficción. Pero estos libros que tanto el manual como este, ya sabes que no son ficción, son una especie de ensayos de un tipo de cine concreto que me parece muy interesante estudiar y que la gente lo vea. En este caso es el título lo dice todo, ¿no? Los últimos días del Terror Videoclub. Es tanto yo como Alberto Peláez, que es mi socio, amigo, y que coescribe conmigo el libro, junto con César Criado, que colabora, el prólogo de Jimena Sabadú y el epílogo de Paco Fox. Lo que nos planteamos fue, nosotros somos, ya tú lo has dicho al principio, cinéfagos, devoradores de cine, de lo que sea, y somos ávidos devoradores del terror de videoclub. Entonces nos dimos cuenta que siempre que veíamos una noticia, un artículo, lo que fuera sobre este tipo de cine, siempre hablaban de la época, que lo entiendo, de la época dorada y gloriosa del videoclub, es decir, de los 80, principios de los 90, 80 y 90 sobre todo, que está muy bien, pero no es lo que yo he vivido. Lo que yo he vivido ha sido el ocaso, o sea, la muerte de los videoclubs, que es pues como del 2000 al 2010, y eso es lo que yo he vivido, eso es lo que yo iba a alquilar, las películas, incluso yo iba a alquilarlas a partir del 2004-2005, hasta que ya dejó de existir el videoclub, y tenía toda la sección de terror, evidentemente, mutilada. Me acuerdo que las películas estaban marcadas ahí en rojo, cuál habías ya alquilado, estaban todas en rojo, y yo lo repasaba y decía, hostia, a ver, ¿cuándo traen alguna nueva? Y cuando traían alguna nueva, veías todas en rojo y una en blanco, y decías, hostia, esta es la mía, la alquilabas todo rápido, y luego era una bazofia de película, pero da igual. Y eso es lo que queríamos llevar a cabo en este libro, es decir, algo que no lo habíamos visto, que nadie se pusiera a reseñar o a hacer una especie de ensayo o a investigar los títulos de videoclub que sobrevivían y que todavía la gente los alquilaba en los últimos años que iban a existir estos templos. Sí, no, iba a decir que es verdad que con los videoclubs se ha perdido la parte de ir a un sitio a socializar y hablar de cine con mucha gente. Yo recuerdo ir al cine a hablar con el tío con la tía con el cajero que te enseña las películas, te las recomienda. Esa persona que flipa mucho con las pelis como tú y que, no sé, ya no hay ningún sitio excepto tu grupo de amigos, ya no hay un sitio donde socializar ahí sobre cine, realmente. Claro. En el Metropol lo intentamos que sea así, porque a veces hacemos proyecciones de un tipo determinado de películas en las que los espectadores suelen coincidir, ¿no? En algunos momentos, e incluso llegamos a tener un club y eran siempre los mismos que venían en 2 proyecciones semanales a ver cierto tipo de pelis también, y evidentemente se creaba este ambiente que tú dices, de hablar antes de entrar a la proyección, que estás hablando de la película, y después a la salida y retomar algo con esa gente, hablar de la película y de otras cosas, de otras películas y de otros temas que vayan surgiendo, y crear un núcleo de amistad
que haya nacido gracias al cine de alguna manera. Eso con los videoclubs ya se ha perdido y bueno, pues veis que hoy en día eso ya es Twitter, ¿no? Claro, ya es virtual todo. Pues sí, para el que esté viendo y que no sepa, que no haya ido al Metropol, totalmente recomendado. No sé si seguís haciendo, yo he visto ahí estrenos de cortos también y de películas privadas, pero igual que se recomendado seguimos, absolutamente. O sea, ha bajado o sea, la fluidez ha bajado por el tema de la pandemia, evidentemente, como todo. Pero ahí seguimos. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Ha sido muy interesante hablar con vosotros dos, la verdad. Así que nada, gracias por venir y nada, te esperamos aquí en otra ocasión. Y a lo que nos estáis viendo, pues si os gusta el vídeo, que le des a like, os suscribáis y todo eso. Así que nada, muchas gracias. Que viva el cine. Que la peli lo pete mucho y que vaya muy bien el proyecto, tío. Esperamos verlo en cines. Muchas gracias, esperemos. Gracias.